¿Qué tal? Siempre ha existido entre los hombres una pregunta de curiosidad. Aún aquellos que no son cristianos o aquellas personas que no creen en una vida después de la muerte, se preguntan algunas cosas. ¿Qué será de mí cuando falte? ¿Qué será de mí? ¿A dónde iremos después de que padezcamos de una muerte física? Y lo digo porque aún aquel famoso filósofo René Descartes, en una ocasión, era un filósofo que fomentaba el ateísmo, y justamente en el momento antes de morir tuvo aquella expresión que se hizo famosa, que decía: me temo que me he de enfrentar al Dios que toda mi vida me he pasado negando que existe. Dato muy curioso, viniendo de alguien que se declaraba ateo y que fomentaba el ateísmo a través de la filosofía. Hoy en día muchas personas tienen la misma pregunta, y algunos tienen preguntas más profundas, en el sentido de que, bueno, si creemos en una vida después de la muerte, ¿cómo será? Pues pasaba lo mismo en el tiempo de Jesucristo. Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos y a las multitudes, les enseñó de muchos temas. Precisamente en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, hay una ocasión en que alguien viene a preguntarle, una persona religiosa viene a preguntarle a Jesucristo qué podía hacer él para ganar el cielo. Pues queremos analizar y ver esa porción de la palabra, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estés bendiciendo, Señor, tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo nos estés edificando a cada uno conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque a través de ella aprendemos cuál es tu voluntad y podemos adaptarnos a ella, Señor, conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así el texto bíblico, Mateo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. La palabra del Señor bendiga nuestras vidas. Ve qué interesante lo que estamos viendo acá. Está Jesús contestando una pregunta que muchos nos hemos hecho. Bueno, Señor, ¿qué más necesito? ¿O qué necesito para entrar y tener la vida eterna? Dice aquí que estaba Jesús enseñando y vino un joven, una persona joven, y le preguntó:
y le hizo esta pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces, la primera parte de este diálogo, Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, le dice Dios. Las cosas buenas son de Dios. Pero Jesús le contesta, dando así en una forma implícita en que si bien bueno es Dios, Él puede contestar, porque Él es Dios también, esta pregunta que le está haciendo. Y Jesús hace la referencia conocida a este joven y le dice: guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos se estaba refiriendo Jesús acá? Algunos dicen que por lo que Jesús le resume en el diálogo que está teniendo con este joven rico, está refiriéndose al decálogo o a los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, escritos por Moisés en el Pentateuco. Alguien podría decir también que se refiere a los 630 mandamientos o 630 mandamientos que tienen los hebreos dentro de su religión. Pero vea que por esta misma duda el joven rico le pregunta: ¿cuáles? Como diciéndole, ¿cuál de todos esos mandamientos son los más importantes? Entonces Jesús, como es costumbre del maestro, hace referencia al texto original y resume diciendo cuáles son los mandamientos, refiriéndose a el decálogo o los 10 mandamientos, como decimos nosotros. Y le dice: bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Todo esto está en Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, también está en Éxodo y Levítico. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Vea qué interesante. Se dice en la parte teológica que nadie es capaz de guardar y cumplir toda la ley. Sin embargo, este joven se atreve a decir: todos estos mandamientos yo los he guardado desde que estaba joven. Era una persona joven, pero hace referencia básicamente a desde que estaba niño. Fue educado para guardar los mandamientos. Entonces, y vea qué curioso que Jesús no le dice: no seas mentiroso, nadie puede guardar toda la ley, sino que Jesús lo deja que él hable y entonces le dice: bueno, si él dice que todo lo he hecho, y dice desde mi juventud, y le dice: ¿qué más me hace falta? Entonces Jesús va a poner, como decimos nosotros, el dedo en la llaga, en el sentido que va a tocar el corazón del joven y le va a decir: bueno, qué bueno que has cumplido toda la ley. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Pero le dice: ya eres bueno, pero si quieres ser perfecto ante los ojos de Dios, por supuesto, le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Porque aquí Jesús está sabiendo dónde estaba el corazón de este joven. Estaba en todas sus posesiones, estaba en todas sus riquezas, y por eso es que Jesús pone el dedo donde tiene que ponerlo al confrontarlo y decirle: vende todo y dalo a los pobres y el tesoro lo tendrás en el cielo. Paso número 1: no debemos amarrarnos a las cosas materiales, porque sabemos que las posesiones materiales vienen del Señor. Es decir, entrega todo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y le dice: una vez que hayas hecho eso, ven y sigue a Jesús. Ven y hazte mi discípulo.
ven y sigue mis enseñanzas, le está diciendo. Y no dudo que el joven quisiera, al ver la sabiduría del maestro, quisiera seguirlo. Pero hay un obstáculo muy grande, que es la parte que nos dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste. Ni siquiera se despidió. Se bajó la cabeza seguramente y se alejó, porque dice que él tenía muchas posesiones. Él tenía muchas riquezas y su corazón estaba en esas posesiones. Su corazón estaba en las cosas materiales. Él estaba amarrado a las cosas materiales. Probablemente él decía, pero si yo vendo mi casa y vendo mis camellos y entrego mis esclavos, ¿de qué voy a vivir? Un poco de inseguridad que le entró a él, porque él estaba acostumbrado a vivir en abundancia. Abundancia que él no reconocía que venía de Dios, pero viene de Dios. Y tuvo temor. Su corazón estaba en sus posesiones materiales. Su vida estaba amarrada y ligada a todas las posesiones materiales que él tenía, a su riqueza material. Y por eso fue que se fue triste, porque tenía muchas posesiones, dice el versículo 22. Vean qué interesante. ¿Por qué se fue triste? Porque una cosa es lo que él quería, estaba deseando, muy buenas intenciones tenía él. Yo quiero ser salvo, yo quiero tener una vida espiritual, yo quiero seguirte. ¿Cuál es el precio que él tenía que pagar para seguir al maestro? Jesús se lo confronta. No estoy diciendo aquí que las cosas materiales son malas, porque Dios es el que las da. Dios es el que bendice materialmente. Pero tenemos que reconocer que si Él es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, Él puede disponer de todo lo material que nosotros tenemos. Y mismo Jesucristo lo dijo en algún momento cuando dijo: aquel que no es capaz de dejar a su familia y seguirme, no es digno de seguirme. Aquí interesante. Hay cosas que a veces nos amarran materialmente y dudas que nos hacen titubear en seguir los caminos de Dios, los caminos espirituales. Por eso el joven se entristeció, porque él esperaba tal vez una respuesta un poco diferente, que le dijera: bueno, qué bueno, mira, que tú qué bueno que eres, porque desde joven has sido un gran seguidor y cumplidor de los mandamientos. Religiosidad es lo que tenía este joven. Religiosidad que fue confrontada por Jesucristo ante la fe. ¿Ustedes creen que si este joven hubiera hecho lo que Jesús le dijo acá, hubiera vendido todas sus posesiones, las hubiera entregado a los pobres, hubiera venido a seguir a Jesús? ¿Ustedes creen que a él le hubiera hecho falta alguna cosa? Tal vez no hubiera tenido abundancia como a la que él estaba acostumbrado, pero no le hubiera hecho falta nada, porque Dios es un Dios que cuida de los suyos, es un Dios protector, es un Dios que bendice a ellos. A pesar de querer, el hacer muchas veces no es fácil. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Exactamente lo mismo hoy en día. El Señor nos pide que lo sigamos, que tengamos fe
en lo que Él dice, que tengamos fe en sus enseñanzas, que tengamos fe en que Dios es un Dios proveedor, en que es un Dios que, como dice la misma escritura en Mateo, que Él sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos de comida y de vestido, y que Él va a proveer. Pero el lugar de Dios en nuestras vidas tiene que ser el mismo lugar que Dios ocupa en el universo. Tiene que ser el lugar número uno, el lugar principal. Dejemos de jugar a la religión, porque las religiones son las que dicen qué tienes que hacer para llegar al cielo. Mira, no hagas esto, no hagas el otro, haz esto, no haz aquello. Eso es lo que dicen las religiones. Pero el Señor quiere más que religión en nosotros, quiere una relación íntima con nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con fe. Y no solo que nos acerquemos con fe y que lo recibamos como Señor y Salvador, sino que reconozcamos que también como Señor Él tiene derecho a disponer de nuestra vida, de nuestros bienes materiales. Por eso dice la palabra en Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Actuando en fe, no hagamos la de este joven rico, que a pesar de que había, según él, obedecido todos los mandamientos, se entristeció mucho porque su corazón estaba en las cosas materiales. Usemos las bendiciones materiales que Dios nos da para ser de bendición a otros también. Al fin y al cabo, no nos llevamos nada de lo material. Ni siquiera nuestro cuerpo nos lo podemos llevar cuando pasemos a la presencia de Dios. Porque la Escritura enseña que aún eso, Él nos da cuerpo nuevo, glorificado. Porque Dios siempre andará adelante de nosotros en todas estas cosas. Tengamos fe en Él, tengamos fe en que Dios hace. En el nombre de Jesús, así debe ser. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque a través de ella tú nos estás enseñando dónde debe estar nuestro corazón. Permite, Señor, que nuestro corazón siempre esté buscando de ti, que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos decir: sí, amén, yo voy, Señor, yo te sigo. Como decía Pedro: yo, Señor, iré a donde tú vayas. Y que no fallemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.